Hola a todos, soy Chet Nuario y les traigo las 10 fragancias para hombre que para mí son las mejores para llevar en otoño. Para cualquier tipo de ocasión, para públicos más juveniles, menos juveniles, pero cualquiera de los 10 con un aroma realmente rico. No se lo pierdan. Empezamos con el número 10, para mí una fragancia poco valorada en el mundo del perfume. Two and Two Sexy Men, Carolina Herrera, la que más cumplidos me ha dado toda mi vida. Fue la primera fragancia que yo me compré con 17 años. Con mi primer sueldo me fui a la tienda, le pregunté a la dependienta cuál me recomiendas y me dijo esta, Two and Two Sexy Men. Que mira que han salido fragancias desde el 2006. Pero es que es un aroma realmente peculiar. Es como un aroma empolvado que te envuelve y huele muy sexy. Para público joven, una super opción en las noches frías, Two and Two Carolina Herrera. En el número 10, empatado con Two and Two Sexy Men, Jean Paul Gaultier Le Male. Si a mí me daban cumplidos con Two and Two, a mi mejor amigo que llevaba esta se le tiraban al cuello. Vale que estaba más guapo que yo, pero es que esto sigue encantando. Pasan los años y Jean Paul Gaultier Le Male sigue encantando. Tiene un toque ahí de menta, una base dulce y un puntito terroso que a las mujeres les encanta. Es que les encanta. Como es antigua ya no se usa tanto y eso va a hacer que siempre destaques un poquito. Ganadora, Jean Paul Gaultier Le Male. En el número 9, Dolce Gabbana K Eau de Parfum. Todo lo que saca Dolce Gabbana siempre es con mucha clase, y esto no podía ser menos. Un poco plana, eso sí, apenas evoluciona desde su salida, pero a mí me encanta. Tiene un aroma como a terciopelado que me encanta, Esto para ir al trabajo bien vestido, lo mejor que hay. Encantadora, con clase y sencilla a la vez. Dolce Gabbana K Eau de Parfum, ganadora. En el número 8, Armani Code, la clásica. Han salido flankers después que están muy bien valorados, como el Profumo, como el Absolu. Yo me quedo con este, porque es dulce pero no es empalagoso como los otros. Este tiene un toque un poquito más canalla, tiene un licorcito por ahí y un cuero suave. Esto es una locura. Esto a las mujeres aparte les encanta. Para citas, para salir a la noche, Armani Code, perfumón, en el número 8. En el número 7, otro para ir de fiesta a matar, CH Men Privé. Va en la línea del CH Men de Carolina Herrera. Tiene ese tipo de cuero, pero tiene el añadido del whisky, que le hace un poquito más macarra. Está genial. Aparte de la botella súper bonita. Bueno, esto a las mujeres no hace falta ni que lo diga, pero les encanta. Macarra, sexy, nocturno, ganador en las noches de fiesta. CH Men Privé en el número 7. En el número 6, lanzamiento sorprendente de este 2021, Andrés Croxato Man. Fíjense que cuando salió hablaban un poco de que era fresco, el típico veraniego. Que va. Esto de verano no tiene nada. De toda la lista, este es el más verde. Pero cuando digo verde, hablo de piedra mojada, hablo de tierra, hablo de musgo. Paseo por el bosque en toda regla. Y eso solo puede producir tranquilidad, serenidad, paz. Eso es esta botella. Si bien la salida es bastante refrescante, rápidamente se torna dulce para pasar a la parte terrosa y verde que para mí es lo más encantador de este perfume. Andrés Croxato en el número 6, perfumón. En el número 5, posiblemente la fragancia que use, Bruce Wayne, Bulgari Man in Black. Qué perfumón, señores. Oscura, misteriosa, elegante. Una fragancia con mucho poder, Licor, tabaco, cuero, madera. Para uso formal de 30 para arriba, espectacular. Bulgari Man in Black. Si no la probaron, de cabeza. En el número 4 no la pongo en el número 1 porque casi no se puede utilizar. Dior Homme Parfum. De todas las que tengo, la más fina de todas. Es que está riquísima. Mira, huele a maquillaje, es indudable que huele a maquillaje, pero huele masculina. Tiene un toque de cuero por ahí que la hace masculina, la hace muy sexy y muy elegante y muy fina. Dior Homme Parfum, si no la han podido probar todavía, pruébenla. Qué perfume tan espectacular. En un par de semanas iré para México, me llevaré unas cuantas porque ya sé que ahí no hay
y para que mínimo puedan probarlas en unos decants porque es espectacular. Dior Homme Parfum, no se la pierdan, si tienen la oportunidad, cómprenla, perfumón. Vamos con los tres primeros. En el número 3, ¿qué no habrán dicho ya de este perfume? Tom Ford Hombre Leather. ¡Qué espectáculo! Esto es una barbaridad. ¡Qué cuero más impresionante! Te tiene que gustar la nota del cuero, ¿no? Pero si te gusta, esto está riquísimo. Yo me acuerdo de ser pequeño y oler la chupa, como dicen aquí en España, la chamarra de cuero de mi padre, y me vienen imágenes de esa época y es que me encanta. Qué olor tan rico. Fíjate que se podría decir que es un aroma unisex, aunque si la aporta un hombre puede darle ese toque masculino. Cuando la he olido en mi mujer, saca por ahí unas notas florales que no sé ni qué lleva, riquísimo. Esto lo vista que lo viste increíble, sexy, a más no poder. Es cara, pero vale cada céntimo que cuesta. Tom Ford Hombre Leather, perfumón, en el número 3 de mi lista. No la pongo en el número 1 porque las dos que vienen ahora me encantan. En el número 2, Dolce & Gabbana The One. Esto es un aroma altamente adictivo. Podrías estar oliendo esto toda la vida. Es dulce sin ser empalagoso, que a las mujeres por supuesto les encanta. Es cálido, maderoso, súper fácil de llevar, para jóvenes y para no tan jóvenes. La mayoría de reseñadores coinciden en que el Eau de Parfum es mejor. A mí este me huele mejor. No sé si es por el jengibre más presente o qué, pero me da igual que dure menos. Este huele más rico, tiene esa nota de jengibre que lo mantiene vivo todo el día. Espectacular. Adicción pura y dura a este perfume. Para citas románticas, el mejor, un 10 de 10, Dolce & Gabbana The One. Y damas y caballeros, en el número 1, por su versatilidad, por lo poco masificado que está, por lo rico que es, Prada L'Homme Intense. Esto es una locura. Esto es una locura. Mira, tiene lo mejor de Prada y nada de lo peor de Prada. Lo mejor, la calidad de los ingredientes y ese olor característico al limpio inmaculado de Prada, lo tiene a todo lo que da. Y de lo peor, que suele ser el rendimiento, esto no tiene nada, porque esto dura en piel un día entero sin problemas, en ropa, la vida. Para mí el mejor de todos para el otoño, por su versatilidad, porque te lo puedes poner casi para cualquier ocasión, tanto elegante como para una cita, un todoterreno para el otoño, súper rico, que da cumplidos, que te viste de una manera cremosa, limpia, elegante. Como plus, sal de la ducha y aplícate Prada L'Homme Lieu. Deja secar, vístete y antes de salir, aplícate Prada L'Homme Intense. Éxito total.